Listo, vamos a partir de una necesidad de negocio y posteriormente a revisar la arquitectura de la solución que vamos a construir. ¿Listo? Entonces, la empresa XYZ requiere una solución para optimizar su proceso de gestión de proveedores, el cual actualmente presenta desafíos como la falta de visibilidad sobre el estado de los proveedores, demoras en la validación de documentos y una alta dependencia de procesos manuales que afectan la eficiencia operativa. Entonces, este es un caso que seleccionamos porque es un caso multiindustria que seguramente le aplica a todos los que estamos acá, porque todos trabajamos con proveedores. Entonces, puede que muchos de estos dolores los estén viviendo hoy en día ustedes o muchas de estas necesidades. Entonces, hoy en día, pues, el trabajo con proveedores es clave. Yo debo garantizar que mis proveedores sean calificados, debo garantizar que los pagos a proveedores se realicen en los tiempos que son y debo tener todo el control y toda la administración y trazabilidad de todo mi proceso de gestión de proveedores. Entonces, esta necesidad se puede llevar a otro tipo de procesos, ¿no? Procesos relacionados con las ventas, procesos relacionados con el tema logístico, procesos relacionados con el tema de recursos humanos, donde realmente yo trabajo con empleados, con clientes, con proveedores. Bueno, digamos que esto que vamos a ver va a servir para muchos otros tipos de procesos. Entonces, ante estos retos, se busca implementar una solución ágil, escalable y colaborativa sobre Microsoft Power Platform que permita automatizar todo el onboarding de proveedores, centralizar toda esa documentación y posteriormente mejorar la trazabilidad de todas las interacciones, ¿listo? Que tenemos bajo este proceso. Este es un poco el contexto del caso que vamos a trabajar hoy. Y acá podemos analizar, o digamos que una buena práctica del ejercicio consultivo es analizar los dolores de negocio. ¿Qué le duele al negocio hoy en día con este proceso? Entonces, realizando un análisis, podemos ver que pues, el riesgo de trabajar con proveedores no calificados, el riesgo del incumplimiento del pago a esos proveedores, los tiempos largos de onboarding para nuevos proveedores, ¿listo? Facturas duplicadas o mal registradas, facturas para pagar a estos proveedores o las cuentas por pagar, falta de visibilidad en la gestión de proveedores, ¿listo? Muchas veces muchas empresas esto lo trabajan en Excel, entonces, y en correos electrónicos, entonces esa dependencia que hay con hojas de cálculo, con estar enviando correos entre diferentes áreas, documentación incompleta, vencida y pues una comunicación fragmentada entre las áreas que gestionan este proceso. Entonces, esta comunicación y colaboración entre áreas es clave. Entonces, estos dolores nos permiten también poder justificar este tipo de proyectos tecnológicos. Entonces, si yo logro cuantificar esto, voy a poder crear ejercicios de ROI que me permitan llegar a donde mis directores o mi C-Level a justificar por qué la organización debería invertir en un proyecto de tecnología para solucionar este proceso. Entonces, esto es clave hacerlo en cualquier tipo de proyecto, ¿listo? De Power Platform, a cualquier tipo de ejercicio consultivo que hagamos, debe partir de acá, de la necesidad y los dolores de negocio. Una vez ya tenemos la necesidad clara, sabemos el proceso, conocemos esos dolores, pues ahí sí podemos empezar a definir una arquitectura de solución. La arquitectura que les quiero plantear hoy, ¿listo? Utilizando los diferentes productos de la Power Platform, no vamos a utilizar todos por el tema del tiempo, pero sí algunos muy interesantes, pues lo que planteamos es lo siguiente. Vamos a construir una solución, un modelo de datos relacional dentro de nuestra base de datos Dataverse. Este va a ser como el corazón de la solución. Acá vamos a almacenar toda la información relacionada con los proveedores, relacionadas con las órdenes de compra, asociadas a esos proveedores, con las facturas que le va a pagar a esos proveedores. Y vamos a empezar a conectar diferentes productos de la Power Platform a nuestro modelo de Dataverse. Entonces, lo primero es que vamos a crear una aplicación en Power Apps donde el usuario interno va a poder interactuar, va a poder llevar todo el control de los proveedores, de las órdenes de compra y de las facturas. ¿Listo? Vamos a crear un flujo de Power Automate que nos va a permitir automatizar todo lo que es la aprobación del proveedor. Es decir, cuando se cree un nuevo proveedor, digamos que en estado potencial, se va a ejecutar un flujo de automatización que se va a conectar directamente utilizando las herramientas de Microsoft 365. Vamos a crear un flujo de aprobación, ¿listo? Para que se apruebe la creación de este proveedor, ¿listo? Esto va a tener en cuenta una notificación y un flujo de aprobación. Una vez ya creado el proveedor, vamos a poder crear pues todo lo que son órdenes de compra y facturas. Y finalmente, ya como un bonus de nuestra solución, vamos a
desarrollar un pequeño agente de inteligencia artificial que se va a conectar directamente con la base de datos de Dataverse, que me va a permitir a mí, a través de IA generativa, poderme dar respuestas e indicadores claves sobre la data que estoy capturando desde mi aplicación. ¿Listo? Eso va a ser lo que vamos a hacer en nuestra solución. Ya posteriormente, como temas escalables, pues esto se puede integrar, digamos que a diferentes sistemas externos. Esto pues no lo vamos a hacer en el Power Lab por los temas de tiempo, pero pues esto acá se puede integrar con soluciones SAP, soluciones Oracle, soluciones Odoo, soluciones Google, bueno, y otro montón de soluciones que tenemos en el ecosistema. ¿Listo? Esa va a ser nuestra arquitectura, para que todos tengan ese contexto de lo que vamos a construir. El modelo de datos relacional que vamos a construir va a tener tres entidades. ¿Listo? Entonces esto es súper clave también dentro del ejercicio consultivo. Antes de entrar a la tecnología, es clave definir muy bien lo que vamos a hacer. Tener muy claro el modelo de datos, tener muy claro la arquitectura, el proceso, bueno, todo lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar una entidad que se llama proveedores. Eso va a ser una tabla de datos dentro de nuestro Dataverse, que va a tener una serie de atributos. Vamos a empezar con el nombre, el NID, la descripción y seguramente de pronto el estado del proveedor. Vamos a tener otra entidad que es órdenes de compra. Dentro de esas órdenes de compra vamos a poder tener un número, un código de orden de compra, un alcance de la orden de compra, un monto, una fecha de ejecución, un estado de orden y un documento soporte que soporte esta orden de compra. ¿Listo? Estos son atributos dentro de nuestra entidad. Y relacionada con esta orden de compra vamos a tener las facturas. Entonces, diferentes facturas que yo voy a ir pagando directamente a la orden de compra. Eso incluye, pues, descripción de la factura, el estado de la factura, el monto y el soporte. ¿Listo? Como vemos, vamos a tener diferentes tipos de atributos. ¿Listo? Tipo fecha, tipo descripción, tipo moneda, para que todos podamos ver lo flexible que es la solución o la plataforma al desarrollar este tipo de entidades. Y acá vamos a configurar las diferentes relaciones. Entonces, como ven, proveedores tiene una relación de uno a muchos con órdenes de compra. Es decir, un proveedor puede tener asociado muchas órdenes de compra. Y asimismo, una orden de compra puede tener relacionada muchas facturas. ¿Listo? Ese va a ser nuestro modelo de datos con el que vamos a iniciar el desarrollo de nuestra solución. Ahora sí, vamos a empezar con el desarrollo de la solución. Ahora sí, como decimos popularmente, manos a la obra. Entonces vamos a empezar ya abriendo nuestro sistema, nuestra plataforma. Vamos a empezar acá en Power Apps. ¿Listo? Y como buena práctica, lo primero que vamos a hacer es validar el entorno en el que estamos. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar esto en el entorno de desarrollo. Es súper clave siempre definir muy bien el entorno de trabajo. Como pueden ver, uno puede desarrollar muchos entornos. ¿Listo? Entonces es clave trabajar en el entorno indicado. Y vamos a empezar a construir una primera solución. Entonces, las soluciones básicamente son en Power Platform, son contenedores donde vamos a agregar todos los componentes de nuestra solución, bases de datos, flujos, aplicaciones, agentes, todo va a estar relacionado con nuestra solución, ¿listo? Y nos permite organizar y tener un mejor control de lo que estamos construyendo. Entonces, la solución se va a llamar, llamémosla Lab, proveedores, ¿listo? Esto va a tener un publicador, es súper clave también el publicador, entonces en este caso voy a ser yo para poder llevar la trazabilidad de quién está construyendo esto. ¿Listo? Como pueden ver, pueden haber varios publicadores y vamos a crear nuestra solución. Esto es lo primero que uno hace cuando trabajamos en la Power Platform, crear la solución. Listo, lo primero que vamos a hacer es antes de desarrollar la aplicación, el flujo, el agente, todo, es construir nuestro modelo de datos. Entonces recuerden nuestro modelo de datos, proveedores, órdenes de compra, facturas. Entonces, desde tablas, vamos a empezar a desarrollar esas tablas. Vamos a crear una nueva tabla. ¿Listo? Entonces, esta tabla se va a llamar proveedores. ¿Listo? Proveedor, en este caso, vamos a llamarla proveedor. Nombre plural es proveedores. ¿Listo? Acá hay algunas opciones. Digamos que no me voy a quedar definiendo cada acción porque de pronto nos quedamos acá un montón de tiempo. Pero pues acá tengo diferentes opciones para crear mi tabla. Entonces, mi primera tabla se llama proveedores. Vamos a crear una columna principal que se va a llamar nombre. ¿Listo? Nombre va a ser la columna principal donde va a tener el nombre del proveedor. Cada tabla va a tener una columna principal. ¿Listo? Que va a ser como mi campo llave inicial.
Entonces vamos a crear nuestra tabla. Le damos acá a guardar. Ay, perdón, algo. Ya. ¿Qué pasa acá? Que ya existe en esta tabla, en este entorno, una tabla llamada proveedor. Entonces, para temas del webinar, lo que vamos a hacer es ponerle lab proveedor. Listo, y vamos a darle guardar. Listo. Entonces acá creamos la tabla. Le puse lab proveedor para que sepamos y no haya otra tabla duplicada con este mismo nombre. Listo, por eso salió ese problema ahí. Listo. Entonces tenemos nuestra primera tabla que se llama lab proveedor. Vamos a crear nuestra segunda tabla que se va a llamar orden de compra. Vamos a ponerle lab orden de compra. Listo, el nombre plural va a ser órdenes de compra. Y nuestra columna primaria acá va a ser el número de la orden de compra. Número de orden. Listo, esa va a ser nuestra columna primaria. Listo, y ahorita vamos a trabajar esto. Entonces vamos a permitir que tenga datos adjuntos para poderle adjuntar documentos. Y vamos a crear nuestra segunda tabla que se va a llamar orden de compra. ¿Listo? Y nuestra tercera tabla la vamos a agregar de existentes. Entonces, ¿qué pasa acá en el Dataverse? Hay unas tablas que ya están creadas previamente, ¿sí? Se pueden reutilizar en diferentes soluciones. Entonces, no todas se necesitan crear desde el inicio. Entonces, lo que podemos hacer acá es agregar existentes. Entonces, yo voy a agregar acá y vamos a buscar la tabla de facturas. Entonces, acá, como ven, hay muchas tablas creadas. Hay unas estándar, otras construidas. Y vamos a filtrar acá y vamos a traer las de facturas. Entonces, ¿por qué traigo estas de facturas acá? Porque es probable que esta tabla se esté utilizando en otra solución y yo la quiero reutilizar. Entonces esto es súper clave. Poder reutilizar tablas entre sí para no duplicar la información. Entonces acá tengo mis tres tablas. Vamos a empezar a configurar cada una de las tablas. Entonces lo primero que voy a hacer es trabajar sobre mi tabla proveedores y desde acá vamos a configurar tres cosas principales o cuatro cosas principales. Las columnas, la relación con otras tablas, el formulario que voy a trabajar en la aplicación y las vistas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con las columnas. Entonces acá ya tenemos unas columnas creadas de forma estándar cuando creamos la aplicación. Por ejemplo, el autor, quién está creando el registro, la fecha de creación, la fecha de modificación, bueno, el nombre del proveedor. Bueno, acá tenemos ya algunas opciones. Entonces lo que vamos a hacer es filtrar acá por AFB para ver todo lo que estoy creando yo. ¿Listo? Acá, filtrando esto, puedo ver lo que estoy creando yo. Entonces vamos a crear una primera columna que se va a llamar descripción. ¿Listo? Descripción. Acá vamos a poner la información relacionada con la descripción del proveedor. Entonces, voy a poder agregar un tipo de datos. Este tipo de datos va a ser una columna texto. Y vamos a poner que va a ser un texto sin formato. Es decir, un campo texto. ¿Listo? Que va a tener varias líneas de texto. Máximo le vamos a poner 2000 caracteres. ¿Listo? Va a ser un campo, en este caso, requerido, porque nos interesa mucho que cada proveedor tenga una descripción y le vamos a dar acá guardar. Entonces miren que de esta forma vamos a poder ir creando las diferentes columnas de nuestra tabla proveedores. ¿Listo? Entonces vamos a crear también, vamos a revisar un momentico por acá el modelo de datos. Entonces vamos a crear el NID del proveedor. Entonces vamos a crear también un campo llamado NID proveedor. Este va a ser una línea de texto única. Y vamos a poner que sea un campo opcional y vamos a darle acá a guardar. ¿Listo? Vamos a ir creando diferentes campos. Vamos a crear un último campo que va a ser el estado del proveedor. ¿Listo? Estado del proveedor. Este campo va a ser un tipo opción porque nos interesa que esté estructurado. ¿Listo? Entonces vamos a agregar dos etiquetas o dos valores a esta lista. Va a ser, llamémoslo, proveedor potencial, que va a tener un valor de 1, y vamos a llamarlo ya proveedor aprobado. ¿Listo? Que va a tener un valor de 2. Entonces, normalmente, cada vez que yo creo un proveedor, va a estar la opción predeterminada va a ser proveedor potencial porque requerimos que lo aprueben. ¿Sí? Vamos a necesitar que alguien lo apruebe para que sea un proveedor aprobado. Entonces, con esto vamos a guardar acá y ya tenemos algunas columnas de nuestra
tabla proveedores. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo con las otras dos tablas. Entonces vamos a entrar a orden de compra y en orden de compra vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar a columnas. Vamos a filtrar igual por AFB para ver solo lo que yo estoy creando y no todo lo estándar. Y acá lo primero que vamos a ver es el número de orden. Miren que la columna principal en orden de compra es número de orden, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá en número de orden es cambiar o ajustar esta columna para que no sea un campo texto, sino sea una autonumeración. Es decir, me interesa que el sistema, cada vez que yo creo una nueva orden de compra, él defina un número automático, ¿listo? Para que yo no tenga que estar llenando ese campo. Entonces vamos a ponerle un prefijo, orden de compra, y vamos a ponerle acá un valor de iniciación de 1 para que le empiece orden de compra 0001, orden de compra 0002, orden de compra 003 y así cada vez que se van creando un registro, él va dando un consecutivo. ¿Listo? Entonces una funcionalidad muy interesante. Vamos a poner este campo como opcional porque de igual forma se va a llenar automáticamente, se va a diligenciar automáticamente porque es un autonumérico. Entonces una vez tenemos esto acá, ya tenemos nuestro campo autonumérico. Vamos a crear otros tipos de campo dentro de nuestro orden de compra que va a ser el alcance, el monto, la fecha de ejecución, el estado de la orden y el documento de soporte. Entonces vamos a empezar con el alcance. Entonces el alcance, muy parecido al tema de la descripción, va a ser un campo tipo texto de varias líneas. Vamos a crear acá un texto de varias líneas. ¿Listo? Que nos permita definir el alcance de esa orden de compra. Vamos a crear el monto. Entonces miren lo sencillo que es crear campos dentro de nuestra tabla de órdenes de compra. Va a ser un campo tipo divisa porque me interesa que sea un campo tipo moneda. Listo, entonces va a ser el monto de la orden de compra. Vamos a darle acá guardar. Vamos a crear también el campo tipo fecha de ejecución de la orden. Listo, esto va a ser un campo tipo fecha. El formato va a ser solo fecha. Miren que yo puedo tener fecha con hora o solo fecha. Listo. Vamos a crear un campo tipo estado de la orden. Listo. Este va a ser un campo tipo opción. Vamos a ir creando acá los campos. Y el estado va a ser pendiente, un valor de 1. Él automáticamente, como ven, él pone un valor. Sin embargo, por buena práctica, generalmente yo lo cambio para que sea más sencillo de identificar, porque muchas veces a nivel de flujos o de integraciones, uno se conecta con el valor y no con la etiqueta. Listo, y acá está la orden finalizada. Finalizada y le ponemos valor de 2. Por opción predeterminada, siempre que creemos la orden va a ser en estado pendiente. Y vamos a crear el último campo, la última columna que va a ser una columna de soporte. Entonces, el soporte de la orden de compra. Esta columna va a ser tipo archivo, ¿listo? Porque la idea es que podamos acá agregar un archivo, un documento asociado a esta orden de compra. ¿Listo? Entonces vamos a darle acá a guardar. Y con esto ya creamos los campos o las columnas de nuestra orden de compra. ¿Listo? Para la tabla de facturas, ya tenemos las columnas desarrolladas para no tener que volverlas a desarrollar. Entonces acá, si yo filtro por AFB, perdón, ya, columnas. Entonces acá está, monto, estado de la factura, descripción de la factura. ¿Listo? Entonces acá ya las tenemos desarrolladas, no hay que desarrollarlas. Entonces ya tenemos las tablas desarrolladas y las columnas. ¿Qué nos falta? Las relaciones. ¿Cómo hacemos la relación entre esta tabla con esta, entre esta con esta? ¿Listo? Entonces tenemos que pensar en lo siguiente. Cada orden de compra va a tener un proveedor. ¿Listo? Entonces, un proveedor puede tener muchas órdenes de compra. Entonces, lo que vamos a hacer es ingresar a la orden de compra y vamos a crear una columna especial que se va a llamar proveedor.
¿Listo? Esa columna proveedor lo que nos va a hacer es relacionar, va a ser tipo búsqueda, se llama esto, porque lo que va a hacer es relacionar esta tabla, orden de compra o esta columna con la tabla que yo desee. En este caso va a ser la tabla lab proveedor. ¿Listo? Entonces, al momento de crear esto acá, este campo, lo que estamos haciendo es esto que está acá, esta línea. Estamos desarrollando esta línea, así, de forma fácil y rápida. Y ahorita cuando veamos la aplicación, se van a dar cuenta cómo se ve la relación. ¿Listo? Y asimismo, en la parte de facturas, vamos a crear una columna llamada orden de compra. Porque recuerden que cada factura va a estar asociada a una orden de compra. ¿Listo? Entonces acá vamos a crear tipo búsqueda y esta va a ser la orden de compra. ¿Listo? Entonces acá estoy relacionando esta línea de acá. Estoy construyendo esta línea de acá. Entonces ya tengo mi modelo de datos construido. Ya tengo mis tablas, mis atributos y ya tengo la relación construida. ¿Listo? Ya tengo el modelo de datos relacional. Así es por donde uno parte cuando desarrolla una solución en Power Platform con un modelo de datos relacional como Dataverse. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Normalmente en la aplicación, ¿sí? Vamos a empezar con proveedores. Pues debemos poder tener un formulario para crear mis proveedores. Yo debo poder ingresar a crear un proveedor y a poder consultar el perfil de un proveedor. Entonces lo que vamos a hacer es en proveedores, vamos a crear ya con esas columnas que tenemos, vamos a crear un formulario. Entonces por defecto, el sistema cuando creamos la tabla nos crea tres tipos de formulario, principal, tarjeta y pista rápida. El formulario que vamos a trabajar hoy es principal. ¿Listo? Porque acá es el que vamos, es el main, digámoslo así, o el formulario principal que vamos a utilizar para la creación y la consulta de proveedores. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a darle principal, le vamos a poner acá el nombre, esto se va a llamar proveedores lab, listo, para identificarlo bien, y vamos a empezar a definir algunos campos. Él por defecto me pone dos campos requeridos, el nombre y el propietario. Cada registro que yo cree en la Power Platform tiene un responsable, tiene un owner, ¿listo? Y acá, como ven, están las columnas que acabamos de crear y algunas estándar. Entonces yo puedo ir agregando columnas. Por ejemplo, voy a agregar el NIT. ¿Listo? Voy a agregar la descripción. ¿Listo? Y, por ejemplo, puedo agregar la fecha de creación del registro. ¿Listo? Vamos al responsable a jalarlo y lo vamos a poner por acá, para yo poder verlo acá. Y acá es donde voy a poder crear mis formularios. Yo puedo crear formularios totalmente personalizados, como ven acá. Puedo agregar acá la interfaz, por ejemplo, agregar dos columnas, tres columnas, bueno, toda la información que queramos acá. Pero bueno, por ahora vamos a crear esto así. Vamos a ir dándole guardar. Es importante ir guardando la información. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agregar un elemento, un componente dentro de nuestra pantalla que se va a llamar una sección. ¿Listo? Dentro de esta sección, lo que vamos a agregar acá son las órdenes de compra relacionadas con este proveedor. ¿Listo? Entonces acá es donde empezamos a ver también las relaciones. Entonces, vamos a agregar lo que se llama la subcuadrícula. Esta subcuadrícula lo que va a relacionar es tablas entre sí. ¿Qué vamos a relacionar? La tabla órdenes de compra. ¿Listo? Y vamos a darle acá, listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Agregando una cuadrícula, una especie de tabla de datos con las órdenes de compra relacionadas con este proveedor. ¿Listo? Y ahorita cuando la veamos en la aplicación, la vamos a ver de forma muy interesante. Listo, guardamos acá. Ya creamos el formulario de nuestro proveedor. Por ahora sí está bien. Vamos a crear ahora una vista. ¿Qué son las vistas? Cuando yo ingreso a la aplicación, lo primero que voy a entrar es a una vista donde está la lista de los diferentes proveedores. ¿Listo? Entonces, esa vista es importante ajustarla para que aparezcan los campos que yo quiero que aparezcan. ¿Listo? Entonces, por acá miren que por defecto en la vista activa me aparecen solo los campos, el nombre del proveedor y la fecha de creación. Pero a mí lo que me interesa es que aparezca, por ejemplo, el NIT del proveedor, que aparezca el estado del proveedor, ¿listo? Y ya, esos dos campos me interesan a mí. Y acá podemos darle guardar.
Esta es una primera vista. Voy a guardar como porque me interesa duplicar esta vista para, por ejemplo, los proveedores que están aprobados. Quiero ver todo lo que está aprobado. Entonces acá vamos a darle guardar. Estoy como haciendo una duplicación o una copia de esta vista, que es la que está por defecto. Y vamos a agregar un pequeño filtro. Entonces, el filtro que vamos a agregar, voy a borrar este estándar que está acá, y vamos a agregar nuestro campo, que es el estado del proveedor. Entonces, quiero filtrar, esta vista va a filtrar todo lo que sea un proveedor aprobado y aceptar. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a mostrar esta vista? Todo lo que es un proveedor aprobado. Vamos a hacer lo mismo, voy a duplicar esta vista, pero vamos a ver, es un proveedor potencial. Entonces, igual voy a ajustar el filtro de proveedor potencial y acá lo que vamos a llamar esto es proveedor potencial y aceptar. Entonces, miren que acá ya lo que estoy haciendo es creando una serie de vistas. Vamos a darle atrás. Entonces, acá él me va creando una serie de vistas que vamos a poder ir teniendo. Proveedor potencial, proveedor aprobado. Esta es la que es por defecto, que vamos a cambiarle el nombre y la vamos a llamar proveedores. ¿Listo? Porque son todos los proveedores que vamos a mostrar acá. Y esto es lo primero que vamos a hacer, las vistas. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo mismo con la tabla órdenes y con la tabla facturas. Prueba muy rápida. Entonces vamos a ingresar al formulario. Vamos a entrar a nuestro formulario principal. Vamos a crear acá, a cambiarle el nombre a nuestro formulario. Vamos a ver mientras esto carga si hay alguna pregunta en el chat. Aún no. Listo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a mandar propietario para arriba. El número de orden, recuerden que este es un autonumérico, también lo quiero mandar arriba. Vamos a ver si lo puedo lanzar acá. Aquí está el número de orden y acá vamos a empezar a agregar, por ejemplo, el alcance dentro de esta sección. Vamos a empezar a agregar, por ejemplo, el estado de la orden. Vamos a empezar a agregar el proveedor, súper clave, vamos a ver primeras, el proveedor asociado a esta orden, el monto, listo, y el soporte. Entonces, los campos que definimos. Listo, y la fecha de ejecución también. Y la fecha de creación, cuándo se creó este registro. Entonces miren que acá lo que estamos haciendo es lo mismo que hicimos ahorita, un formulario muy sencillo donde vamos a ir creando nuestras, nuestras interfaces. Vamos a agregar en este caso algo un poquito diferente. Vamos a agregar una pestaña acá. Vamos a agregar acá una pestaña que se va a llamar facturas. Entonces, a diferencia de lo que hicimos con proveedores, que agregamos la cuadrícula directamente en la pestaña general, acá lo estamos haciendo es en otra pestaña. Entonces, acá vamos a agregar las facturas relacionadas con la orden de compra que estamos trabajando. Entonces, igual, subcuadrícula, ya tenemos las relaciones, entonces miren que acá me aparece de una. ¿Por qué? Porque ya hay una relación. ¿Listo? Entonces estoy yo acá. Las facturas, le damos acá, listo. Y acá vamos a enlazar las diferentes facturas que tenemos asociadas a esta orden de compra. Entonces, ¿esto por qué lo podemos hacer así de fácil? Porque construimos el modelo de datos y está bien construido. ¿Listo? Por eso es clave empezar por el modelo de datos. Ya tenemos el formulario de orden de compra. Vamos a ir a crear la vista de orden de compra. Entonces vamos a crear acá órdenes de compra. Acá vamos a agregar el estado de la orden, por ejemplo. Vamos a agregar el monto y vamos a agregar el proveedor, por ejemplo. ¿Listo? Vamos a darle guardar y vamos a duplicarla y vamos a crear órdenes de compra pendientes. A darle acá guardar. Lo mismo que hicimos con proveedores, pero en este caso es con la orden de compra. Vamos a ajustar el filtro. Vamos a quitar este filtro de acá. Vamos a agregar el filtro que nos interesa, que es el estado de la orden, que sea igual a
pendiente. Pues miren lo interesante y lo sencillo que es configurar una solución de negocio en Power Platform. Vamos a duplicar esto y vamos a poner órdenes de compra finalizadas y ajustamos el filtro para que la data se restrinja bien. Finalizado. Listo. Entonces ya tenemos nuestras vistas desarrolladas. Listo. En la tabla de orden de compra. En facturas, ya teníamos un formulario construido. Lo voy a mostrar rápidamente, como para optimizar el tiempo. Entonces acá pues hay un formulario muy sencillo. Acá muestra unos campos. Estado de factura, descripción, monto, el soporte. Y en la vista también ya tenemos una vista construida que está acá. ¿Listo? Que también tiene pues ya unos campos definidos. Entonces, por ahora podemos trabajar con esto así. Entonces ya tenemos, si se dan cuenta acá, tenemos todo mi modelo de datos, todas mis tablas, ¿listo? Eh, y ahora sí podemos, ya con esto tenemos ya el esqueleto para empezar a desarrollar ahí sí los componentes de mi solución, mi aplicación, mi flujo de automatización, ¿listo? Entonces vamos a revisar un poco las preguntas que hay en el chat. Listo. ¿Se pueden modificar las relaciones posterior a la creación inicial? Sí, de hecho puedes entrar a la tabla. Vamos a mirar acá. Dentro de la tabla hay un componente de relaciones y acá están todas las relaciones asociadas a esta tabla. ¿Listo? Entonces tú puedes o crear nuevas relaciones, ¿listo? O en su defecto puedes ingresar. Vamos a entrar a ver si podemos ajustar acá un poco. Acá lo que no puedes cambiar es ya la relación construida, no la puedes hacer. Lo que te recomendamos es eliminar la relación. Esto lo puedes eliminar, quitar de acá y puedes construir una relación nueva. ¿Listo? ¿Qué ventaja hay acá? Que tú puedes construir varias relaciones, ¿sí? Digamos que similares. Y lo que haces es en el formulario seleccionar cuando agregue la cuadrícula cuál es la relación que vas a utilizar. ¿Listo? Entonces sí lo puedes hacer. En tema de costos, ¿qué es mejor? ¿Guardar archivos en Dataverse o almacenarlos en un storage adicional? En tema de costos, es mucho mejor hacerlo en un storage adicional. ¿Listo? Si ustedes tienen SharePoint, mi recomendación es habilitar, hay una integración de SharePoint, ¿listo? Que si quieren mañana, si nos da un ratico de tiempo, les muestro cómo se ve, donde ustedes pueden conectar las aplicaciones de Power Apps con SharePoint. Y lo que hacemos es manejar toda la data en Dataverse y manejar toda la documentación en SharePoint. Esa es como la recomendación para aprovechar el almacenamiento de SharePoint. Porque el de Dataverse es más limitado. Si el proceso, digamos que no tiene un gran volumen de documentos, podrían hacerlo en Dataverse sin ningún problema. ¿Listo? En este Power Lab, por el ejemplo, lo estoy mostrando en Dataverse, pero pues la recomendación siempre es si ya tienen un storage adicional que tenga un mejor volumen, un mejor capacidad de almacenamiento, es mejor hacerlo en un storage adicional. Listo. Listo. Entonces, ya para finalizar la sesión de hoy, vamos a desarrollar o a crear el esqueleto de nuestra aplicación. ¿Listo? Entonces ya tenemos la data, ya tenemos el modelo de datos. Ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva aplicación, ¿listo? Que se va a llamar, va a ser un tipo de aplicación basado en modelos. En Power Apps realmente hay dos tipos de aplicación: aplicación basada en modelos y aplicación de lienzo. ¿Listo? Las aplicaciones de lienzo son aplicaciones que desde un lienzo en blanco yo puedo empezar a desarrollar, agregando todas las interfaces, imágenes, colores, elementos de interfaz de forma muy personalizada. ¿Listo? Y son para aplicaciones un poquito más light, más sencillas. Y tenemos aplicaciones basadas en modelos, que son aplicaciones más profesionales, más robustas, que se conectan directamente con modelos de datos relacionales. ¿Listo? El enfoque en una aplicación basada en modelos no es tanto la interfaz, sino es el modelo de datos. Y en una aplicación de lienzo el enfoque sí es la interfaz. Entonces, para el Power Lab vamos a desarrollar una aplicación basada en modelos. Seguramente haremos más webinars donde involucremos otro tipo de componentes como las aplicaciones de lienzo. Entonces vamos a crearle un nombre. Esto se va a llamar Lab Proveedores. Listo, vamos a crear nuestra aplicación basada en modelos y van a ver lo sencillo que es desarrollar la aplicación basada en modelos ya después de haber creado todo el modelo de datos.
Listo. Entonces acá lo que vamos a hacer es agregar, perdón, un nuevo grupo. Este grupo se va a llamar gestión proveedores. ¿Listo? Y en este grupo vamos a empezar a crear las páginas que vamos a empezar a trabajar. Entonces, nueva página, tabla de Dataverse. Y acá vamos a empezar a buscar lo que ya construimos. Entonces, la proveedor, la órdenes de compra, la factura. Ya como construimos las tablas, básicamente la solución se encarga de agregar la información. Entonces, por ejemplo, en la proveedor, que tengo yo acá? Una serie de vistas. Entonces, yo voy a quitar las vistas que no voy a trabajar. Entonces, él automáticamente pone todas las vistas asociadas a la tabla y yo solamente quiero las que configuré. No me interesan más vistas. Acá tengo LAT aprobados, LAT potencial y LAT proveedores. ¿Listo? De igual forma, en formularios hacemos lo mismo. Vamos a quitar lo que no funcione o lo que no me interesa, sino solamente lo que voy a utilizar. Entonces, ya lo hice en proveedores, ahora vamos a hacerlo en la parte de facturas. Quitemos las vistas que no apliquen, solamente bajar las mías. Y finalmente acá también hago lo mismo. Potenciales, finalizadas, quitemos esto de acá, quitemos esto de acá, quitemos esto de acá y quitemos esto de acá. Listo. Vamos a guardar y vamos a publicar la aplicación. Listo. Algo que es importante antes de ver la aplicación es algo que omití acá, que es publicar las personalizaciones. Siempre es importante que cuando trabajemos el tema de Dataverse o las tablas, publiquemos todo para que todo se vea reflejado. ¿Listo? Para que todo se vea reflejado en los diferentes componentes, ya sea flujos de automatización, aplicaciones de Power Apps, agentes, bueno. Entonces es súper clave publicar las personalizaciones cuando haga algún ajuste. Acá se puede demorar un poquito por lo que son varios elementos que trabajamos. Ahora sí, vamos a entrar a nuestra aplicación. Voy a volver a publicarla como para garantizar de que tome lo último que trabajamos. Y vamos a verla en vivo. Hacer una pequeña prueba, un testeo de mi aplicación. Como ven, esto es un pequeño ejemplo, pero acá, por ejemplo, miren que tengo órdenes de compra y esta es la vista que creamos. Tengo facturas y esta es la vista. Tengo proveedores y acá, si creo un nuevo proveedor, le doy nuevo. Miren que accedemos al formulario que construimos. Entonces acá yo voy a crear el proveedor, por ejemplo, ITIS. El NID, voy a poner acá un NID cualquiera. Entonces es una empresa de consultoría. Consultoría, la fecha de creación, miren que es un campo que no puedo editar. Y cuando lo voy acá a guardar, automáticamente me habilita la fecha de creación. Me dice, mira, lo creaste en tal fecha, tal hora. Y se me habilita la cuadrícula de órdenes de compra. Entonces le podemos crear una nueva orden de compra. ¿Qué pasa acá? Accedo directamente al formulario de orden de compra, automáticamente le agrega el proveedor. Entonces, venta de servicios de consultoría. El estado es pendiente, el monto, entonces puedo agregar acá, no sé, 10 millones de pesos. Tipo moneda, fecha de creación, la fecha de ejecución esperada, entonces campo tipo fecha. Listo, el estado de la orden es pendiente. Y acá, de esta forma, puedo agregar un soporte. Entonces, acá, por ejemplo, puedo agregar un documento cualquiera. Y de esta forma tengo mi documentación asociada. Esto es en Dataverse. Acá también lo podríamos hacer contra SharePoint. Acá, si yo ya me salgo, vuelvo a mi proveedor, ya tengo una orden de compra asociada.
Y acá tengo mis proveedores, es un proveedor potencial, ¿listo? Y acá seguramente en orden de compra voy a poder ver la orden de compra, ¿listo? Si yo entro a órdenes de compra y entro a facturas, puedo crear una nueva factura asociada. Entonces, factura de servicios número uno. El estado de la factura es pendiente de pago. El monto pueden ser 2 millones. Y de igual forma puedo agregar un documento soporte asociado a mi factura. ¿Listo? Guardar y cerrar. Y miren lo fácil que es construir soluciones relacionadas con Power Platform. Ya tenemos nuestra aplicación, ya tenemos nuestra solución con diferentes componentes. ¿Listo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar Power Automate. Entonces vamos a dirigirnos a Power Automate. Como ven, la interfaz es muy parecida a la de Power Apps. Y desde Power Automate vamos a verificar que estemos en el mismo entorno. Recuerden que esto es súper importante, trabajar en los mismos entornos. Y vamos a crear un flujo de nube. ¿Listo? Vamos a crear un flujo de automatización. Entonces, en este caso vamos a trabajar un tipo de flujo especial que se llama flujo de nube automatizado, que básicamente son flujos totalmente en la nube, como dice su nombre, que se van a ejecutar con base en un disparador, con base en un trigger. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle un nombre a esto, que se va a llamar Power Lab. Se va a llamar Lab, flujo de aprobación del proveedor. Y vamos a buscar el trigger que va a ejecutar este flujo. Miren que hay diferentes tipos de disparadores. Hay disparadores de forms, por ejemplo, si yo envío un formulario, hay disparadores desde OneDrive, hay disparadores desde el mismo Google, como Gmail, Teams. Entonces, vamos a buscar y vamos a filtrar por Dataverse, ya que estamos trabajando Dataverse, y vamos a trabajar este flujo que se llama cuando se agrega, modifica o elimina una fila. Entonces, vamos a darle crear y vamos a ver a dónde vamos acá. Entonces, el trigger es importantísimo cuando trabajamos flujos en la nube, flujos de nube automatizado, porque va a ser el que nos va a decir el inicio del flujo, cuándo se va a ejecutar este flujo. Entonces, en este caso, miren que este se llama el lienzo de Power Automate, es el nuevo lienzo. Listo, y desde acá vamos a trabajar en la construcción de los diferentes pasos que el flujo va a realizar de forma automática. Entonces, el primer paso, cuando yo selecciono una cajita, que es el primer paso, me aparece una serie de configuraciones o de propiedades. Entonces, cada paso va a tener unas configuraciones relacionadas. Entonces, en este caso, cuando yo voy a trabajar el primer trigger, que es el disparador, cuando se agrega, modifica o elimina una fila, tengo que recordar el diseño de la arquitectura. Entonces, dijimos que la idea era que cuando yo creara un nuevo proveedor potencial, la idea es que se ejecute automáticamente un flujo de automatización que va a recibir o va a enviar una solicitud de aprobación a una persona, líder del proceso, que se va a encargar de hacer la aprobación o el rechazo de este proveedor. Entonces, el tipo de cambio que ven acá va a ser cuándo se va a ejecutar el flujo. En este caso, cuando se crea el nuevo proveedor. Cada vez que yo cree un nuevo proveedor en la solución, se va a ejecutar el flujo. ¿Qué tabla de datos voy a impactar? Entonces, súper clave, vamos a impactar la tabla proveedor. Es decir, cada vez que yo creo un nuevo proveedor, es decir, cuando yo entre acá en la aplicación y creo un nuevo proveedor, se va a ejecutar este flujo. El ámbito está relacionado sobre los temas de seguridad. Entonces, normalmente cuando configuramos todo el ecosistema Microsoft, el tenant de Microsoft, uno puede construir unidades de negocio relacionadas. ¿Listo? Entonces, esto lo que nos dice es en qué ámbito se va a ejecutar este flujo. Yo puedo tener flujos que se ejecuten solamente para una unidad de negocio especializada. Puedo tener flujos que se ejecuten para todas las unidades de negocio, es decir, a nivel organizacional. O puedo tener flujos que se ejecuten directamente para usuarios específicos. Entonces, en este caso vamos a ejecutar el flujo a nivel organizacional, ya que yo pues acá no tengo diferentes unidades de negocio, entonces lo vamos a ejecutar a nivel organizacional porque es un flujo que se va a ejecutar siempre. ¿Listo? Y de esta forma, miren que ya configuramos las propiedades requeridas de este trigger. Entonces acá hay otra serie de opciones. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer una ejecución, cuando se actualiza el registro, puedo agregar ciertos filtros
o ciertas columnas para que solamente se ejecute si se actualizan determinadas columnas. ¿Listo? Entonces, en este caso ya tenemos el primer paso de nuestro flujo configurado, que es el trigger. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, una vez yo ejecuto este trigger, lo que vamos a hacer ahora es iniciar una aprobación. Entonces, miren que acá cuando yo le doy en el más, aparecen diferentes elementos que yo puedo utilizar para la automatización. Entonces puedo tener temas de forms, puedo tener temas de Dataverse, puedo agregar variables. Esto también trabaja con temas de condicionales, que ya vamos a ir viendo cómo se trabaja esto. Pero en este caso lo que vamos a trabajar es este que se llama aprobaciones estándar. Aprobaciones estándar lo que me permite a mí es iniciar un flujo de aprobación. Cuando hagamos la prueba completa, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces vamos a crear una aprobación. Entonces, esta aprobación va a tener diferentes tipos, digamos que este elemento de aprobaciones tiene diferentes tipos. Yo puedo requerir aprobaciones secuenciales, es decir, que se apruebe primero una persona lo aprueba, luego la otra, luego la otra. Puedo tener aprobaciones, por ejemplo, que se le envía a varias personas, pero el primero en responder ya me autoriza el paso y puedo pasar al siguiente dato. Una en donde todos deben aprobar. Listo. En este caso, vamos a trabajar el primero en aprobar. Listo. Entonces, yo envío la aprobación, se la puedo enviar a 3 personas, pero si uno de los 3 me aprueba, ya puedo seguir al siguiente paso. Vamos a agregar un título de la aprobación. Entonces, en este caso, se va a llamar el título es solicitud de aprobación y vamos a poner proveedor y vamos a buscar el nombre del proveedor. Entonces, hay algo en Power Automate muy importante que se llama el contenido dinámico. ¿Listo? El contenido dinámico es algo que vamos a utilizar muchas veces en diferentes pasos. Yo quiero que cuando yo envíe la aprobación, en el correo que le va a llegar a la persona, pues en el asunto de ese correo aparezca el nombre del proveedor que yo quiero aprobar. Entonces, no sé, solicitud de aprobación, proveedor ITIS, solicitud de aprobación, proveedor 2. Entonces, eso requiere que automáticamente el flujo sepa qué proveedor estoy aprobando. Entonces, hay algo muy importante y es que en este primer paso, en el paso anterior, donde yo estoy ejecutando el flujo basado en el Dataverse, en la creación del objeto, lo que va a hacer este paso es almacenar la información de ese proveedor. ¿Listo? Entonces, información como cuál, la que construimos ayer, el nombre, el NID, el tipo del proveedor, la descripción, etcétera. Entonces, dándole en este icono, que es el rayito, es donde yo voy a poder consultar el contenido dinámico de los pasos anteriores a los que yo estoy trabajando. En este caso solamente tengo un paso anterior, entonces puedo ver la información dinámica que este paso está adquiriendo. Entonces, si yo le doy acá a ver más, miren que del proveedor estoy obteniendo toda la información. La proveedor, estoy obteniendo el NID. Entonces, yo podría agregar acá, por ejemplo, el nombre y automáticamente él toma ese contenido dinámico y lo agrega dentro del asunto. ¿Asignado a quién? Yo acá puedo agregar diferentes personas. Por ejemplo, yo acá puedo agregarme a mí. Vamos a poner acá, por ejemplo, acá aparece toda la gente de mi organización. Miren que esto está totalmente conectado con el directorio activo de Microsoft. Entonces acá me aparece igual, si es una persona de Gmail o de algún otro lado, puedo agregar el correo directamente y se le va a enviar la información. Y el detalle, vamos a agregar acá, estimado Andrés, le solicitamos realizar la aprobación del siguiente proveedor. Entonces vamos acá, nombre y contenido dinámico. Entonces, importante el contenido dinámico. Miren lo interesante que es el contenido dinámico. Need. Muchas gracias. Entonces, desde este punto, miren que ya tenemos el segundo paso configurado, que es la aprobación. Entonces, vamos a ir guardando nuestro flujo. Súper clave irlo guardando. Y vamos a pasar al tercer paso. Entonces, ¿qué pasa cuando yo apruebo el proveedor? Entonces, cuando yo envío la solicitud de aprobación, pues lo que debería preguntar el flujo es, oye, ¿se aprobó o no se aprobó este proveedor? Entonces vamos a agregar una pequeña condición en el elemento control, se llama esto, condición, para yo preguntarme si el resultado de la aprobación, ¿listo? Entonces, ¿cómo me pregunto el resultado de la aprobación? Con el contenido dinámico.
Entonces miren que acá ya me aparecen los dos pasos anteriores. Me aparece el contenido que almacena este paso de acá y el contenido que almacena este paso de acá. Entonces lo que voy a hacer yo es preguntarme si el resultado de la aprobación es aprobada. Entonces, si el resultado de la aprobación es approved, que en este caso es aprobado, lo que yo voy a hacer es ir por el camino del true, por el camino verde. Si no es aprobada, si es rechazado, se va por el camino del false. ¿Listo? Entonces, basado en esto, vamos a hacer acá una serie de pasos. ¿Qué pasa si es aprobado? Si es aprobado, lo que deberíamos hacer es, me interesa a mí que, miren que acá tenemos un campo que se llama, se me perdió, ¿qué se llama? Esperen, lo busco por acá. El tipo de aprobación. Entonces vamos un momentico a nuestra tabla de formularios porque posiblemente se me olvidó agregarlo. Entonces, dentro de las columnas, recuerden que ayer creamos, vamos a filtrar acá por lab, perdón, por AFB. Y recuerden que ayer creamos el estado del proveedor, que es un campo tipo lista de selección, ¿no? Que tiene dos estados. Cargue esto, me cargo esto. Bueno, este campo del estado proveedor tiene dos estados, proveedor potencial, proveedor aprobado. ¿Qué quiero yo? Que automáticamente cuando la solicitud es aprobada, este estado cambia automáticamente a proveedor aprobado. Eso es lo que quiero. Entonces lo que vamos a hacer es primero mostrar el campo dentro de la aplicación. Entonces vamos a ir a formularios. Vamos a ingresar al formulario que construimos ayer de proveedores. ¿Listo? Y en el formulario del proveedor vamos a agregar nuestro campo estado de proveedor, que miren que no lo había agregado ayer. Entonces vamos a agregarlo acá, arriba, abajo, arriba de la descripción, abajo del NIT, y vamos a darle guardar y publicar. ¿Listo? Es importante siempre publicar. Listo. Entonces si ya uno recarga esto, vamos a ver si ya aparece nuestro estado de proveedor. Acá está el estado del proveedor. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Automáticamente quiero que cuando la persona apruebe nuestro proveedor, se actualice este estado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Vamos a agregar un elemento que se llama, que está en el componente de Dataverse, es decir, vamos a actualizar la base de datos de Dataverse. ¿Listo? Y desde acá vamos a buscar una acción que se llama actualizar una fila. Entonces, es este de acá, actualizar una fila. Miren que es muy intuitivo. Todo es muy intuitivo, entonces eso hace que se facilite la configuración de flujos. Entonces, ¿qué tabla voy a actualizar? La tabla proveedores. Voy a buscar la proveedores. ¿Listo? Y acá me está preguntando el flujo, o el paso, perdón, cuál va a ser el ID de la fila que voy a actualizar. Es decir, dígame cuál fila va a actualizar, cuál registro va a actualizar, cuál proveedor va a actualizar. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr esto? Con el contenido dinámico. Entonces, con el contenido dinámico vamos a ir a mirar el paso primero, que es donde está la información del proveedor, y vamos a buscar el identificador único de ese proveedor. Entonces, por acá vamos a buscar el identificador de nuestro proveedor, que es este de acá, miren, la proveedor identificador único de instancias de entidad. Este va a ser el identificador o el ID para que este paso entienda cuál proveedor quiero actualizar. ¿Qué campo vamos a actualizar? El estado del proveedor. Vamos a agregarlo y vamos a decir que el estado del proveedor es aprobado. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Estado del proveedor aprobado. Y vamos a darle guardar. Ahora, ¿qué sucede si el proveedor no es aprobado? Lo que me interesa a mí acá es notificarle a la persona, a una persona encargada,
de, oye, mira, no fue aprobado el proveedor. Entonces, para eso vamos a utilizar el conector. Todos esos son conectores. Recuerden cuando hablamos un poquito de los conectores ayer. El conector de Microsoft 365, donde vamos a enviar un correo en el paso del false. Entonces, en este correo yo puedo enviárselo a una persona encargada o puedo utilizar contenido dinámico para enviárselo, no sé, al creador del registro. Es una opción también. Entonces, en este caso, para el ejemplo, me lo voy a enviar yo. Listo, me lo voy a enviar yo. Vamos acá. Vamos a poner acá. Buscar personas y me lo voy a enviar yo directamente. Listo, entonces, Andrés, para que podamos ver todo desde mi correo. Pero podemos utilizar contenido dinámico para enviárselo a diferentes personas. Entonces, el asunto va a ser rechazo de aprobación del proveedor y utilicemos contenido dinámico para el nombre del proveedor, para el proveedor tal. Entonces, estimado Andrés, la solicitud del proveedor ha sido rechazada por el siguiente motivo. Y vamos a poner en contenido dinámico los comentarios, listo, que están realizando o que realizó el aprobador cuando me rechazó la solicitud. Entonces, vamos a buscar por acá el resultado no, detalles no, respuesta comentarios, comentarios agregados por el proveedor. Entonces, vamos a agregar acá los comentarios asociados al proveedor. ¿Listo? Entonces, miren que acá pasó algo muy interesante. En el flujo, automáticamente el sistema me creó algo que se llama el for each, o en programación se conoce como los bucles. ¿Por qué me colocó un bucle automáticamente? Porque si yo tengo la aprobación para más de una persona, pueden haber más de un comentario. ¿Listo? Entonces, en este caso, él va a hacer un bucle para agregar los diferentes comentarios que se van definiendo. Entonces, ya tengo mi flujo. Miren acá, sencillo. Esto se puede agrandar tanto como uno quiera. Yo le puedo crear diferentes funcionalidades a esto. Pero digamos que para el ejemplo del Power Lab está perfecto. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba. Entonces, ¿cómo hacer una prueba? Vamos a darle probar manualmente y vamos a probar nuestro flujo. ¿Cómo hago para probarlo? Debo crear un proveedor. Vamos a crear un proveedor nuevo. Vamos a crear por acá el proveedor, llamémoslo PowerLab. El NID del proveedor está acá. Y vamos a poner acá proveedor encargado de realizar el evento PowerLab. Y vamos a darle guardar y cerrar. Entonces, ya creé un proveedor. ¿Listo? ¿Qué debería pasar? El flujo automáticamente debería ejecutarse, ¿listo? Para yo poder recibir esa aprobación. Vamos a ver, ya quedó creado acá el Power Lab. Y miren que acá empezó a ejecutarse. Automáticamente se está ejecutando nuestro flujo de automatización. Entonces ya se cumplió el primer paso que es el disparador. ¿Listo? Ahora estamos en el segundo paso que es iniciar y esperar la aprobación. Entonces vamos a mirar si en algún momento recibí algún correo o voy a recibir algún correo de la aprobación. Entonces miren que acá me acaba de llegar 10:29 un correo diciendo solicitud de aprobación proveedor PowerLab. Entonces miren que de forma dinámica me está diciendo el nombre del cliente, del proveedor, perdón. Solicitado por tal persona, el creador de esto. Estimado Andrés, necesitamos realizar la aprobación del siguiente proveedor, PowerLab y tal. Yo puedo aprobar o rechazar. ¿Listo? Para este caso voy a aprobar y ahorita hacemos una prueba con el rechazo. Entonces voy a aprobar. Entonces, comentarios, proveedor, ok, y la envío. ¿Qué podría también hacer? Por ejemplo, en el mensaje que estoy enviándole de aprobación, podría darle el link, la URL, para que entre directamente en la aplicación el usuario a validar el proveedor. Eso también es algo que podríamos hacer. Entonces quedó aprobado. Entonces miren que él termina el flujo y se va por el camino positivo, actualizó la fila y en teoría, si le damos clic, miren que automáticamente ya está en proveedor aprobado.
¿Listo? Ya pasó de potencial a aprobado. Es decir, que se cumplió perfectamente el flujo de automatización de aprobación de proveedores. ¿Listo? Vamos a hacer otra pequeña prueba. Entonces esto ya queda activo. Entonces vamos a crear un nuevo proveedor, pero en este caso lo vamos a rechazar. Entonces PowerLab 2, otro need, y le pongámosle acá text. Entonces vamos a crear acá otro proveedor. ¿Listo? Y de esta forma vamos a validar cuando se ejecute el flujo. Miren que él acá me está mostrando las diferentes ejecuciones que se van haciendo. Entonces miren que acá ya se ejecutó hace 9 segundos. Entonces esta es una nueva ejecución que se hizo. Ya por acá recibí el correo, mírenlo acá. Este correo de aprobación lo puedo recibir por Outlook, pero también se recibe por Teams. Entonces acá también es donde aprovechamos también todas las capacidades de Microsoft 365. Entonces miren acá la recibí a las 10:30, recibí la misma aprobación. PowerLab 2 y acá podemos realizar la aprobación o rechazo desde Teams. Entonces, por ejemplo, el proveedor no cumple con la documentación requerida y vamos a darle rechazar. Entonces, al momento de rechazar con el comentario, lo que va a pasar es que el flujo debería ejecutarse y en este caso miren que se fue por el camino del false. ¿Listo? Es decir, que debería yo recibir un correo. Vamos a validar con el rechazo. Miren que acá lo recibí. 10:31. Estimado Andrés, la solicitud del proveedor ha sido rechazada por el siguiente motivo. El proveedor no cumple con la documentación requerida. Entonces miren que acá estamos automatizando un proceso tan sencillo que se puede aplicar a muchos otros tipos de procesos que son solicitudes de aprobación y notificaciones. Son las funcionalidades, digamos que sencillas, pero críticas dentro de un proceso por tener las aprobaciones y poder tener agilidad en las aprobaciones. ¿Qué más mide esto? Por ejemplo, los tiempos en los que se está demorando el flujo. ¿Cuánto tiempo se demora la aprobación en ejecutarse? ¿Sí? Yo puedo empezar a medir acá para saber cuánto tiempo está durando una aprobación en espera y poder tener, por ejemplo, acciones de escalamiento. No sé, enviar recordatorios. No sé, si pasan 2 días y no me han aprobado, envío un correo o escalo a alguien más. Entonces, esas son funcionalidades que nos permite hacer Power Automate. Esto es un pequeño overview, un pequeño abrebocas de las capacidades que tiene Power Automate. Esto tiene capacidades muy avanzadas. Yo puedo conectarme con diferentes aplicativos, enviar datos, traer datos. Se puede integrar con otras fuentes de datos, efectivamente. Yo tengo conectores con SAP, con Oracle. Podemos crear conectores personalizados. Entonces, si la aplicación externa puede exponer servicios web, yo puedo crear un conector personalizado y consumirlo desde Power Automate para enviar o obtener una data. Se puede hacer sin ningún problema. Es totalmente low code. Como tal, no Mm, hay, no se Pregunta. configura de forma con código de programación. Por ahí estoy viendo la pregunta. Ujú. Normalmente se trabaja todo low code. ¿Listo? No, hay algunos pasos, acciones que sí se pueden trabajar con fórmulas o con expresiones o con cierto código de programación, pero realmente es muy limitado o es muy enfocado, especializado en temas low code. ¿Listo? Entonces, ese es el tema acá. Ya, digamos que de nuestra arquitectura, volvamos acá, ya tenemos pues la aplicación, el Dataverse y todo lo que es Power Automate utilizando el ecosistema Microsoft 365. ¿Listo? Vamos a trabajar en el tiempo que nos queda en un agente digital, porque me interesa mucho extender las capacidades de mi solución. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ingresar a un producto que se llama Copilot Studio. Vamos a ingresar a Copilot Studio. Y en Copilot lo que vamos a construir es un pequeño agente muy sencillo. ¿Listo? Entorno de desarrollo y lo primero que debo validar, estar en el entorno donde estoy configurando mi solución. Lo menciono mucho porque pasa mucho que uno tiene varios entornos y a veces uno se confunde y crea la aplicación en un entorno, luego va a crear el Dataverse en otro, luego crea el flujo en otro y no se pueden conectar entre sí. Entonces, entorno de desarrollo, vamos a crear un agente nuevo. Entonces, vamos a darle crear agente, vamos a crear nuestro agente. ¿Listo? Entonces, esto es Copilot Studio, que nos permite crear agentes autónomos con IA. Entonces, acá hay dos opciones de creación. Una opción con Copilot, donde él me va guiando con lenguaje natural y yo lo puedo ir creando.
¿Listo? Y hay otra opción donde accedemos directamente a la configuración y lo vamos a construir directamente en la configuración. ¿Listo? Entonces, vamos a llamar, nuestro agente se va a llamar asistente proveedores. ¿Listo? Vamos a darle una descripción. Estos campos son súper claves porque la IA utiliza estos campos para definir la personalidad de la gente. Cómo debe responder, si de forma cordial, si de forma un poquito más informal, qué tipo de información debe dar, que él se meta como en el papel del rol que va a hacer. ¿Listo? Entonces para eso vamos a darle una información muy específica. Entonces la descripción se la vamos a dar de la siguiente forma. Entonces, eres un asistente del área de compras encargado de asistir a los usuarios en el proceso de gestión de proveedores que incluye la gestión de órdenes de compra, facturas e información relacionada con los proveedores. Y vamos a darle una serie de instrucciones. ¿Listo? Las instrucciones también nos permiten que él defina cómo va a ser el comportamiento. Entonces, vas a responder de forma cordial y precisa sobre inquietudes relacionadas con la información de proveedores, órdenes de compra y facturas. Al momento de brindar información sobre órdenes de compra, comparte información del monto. Vamos a ver qué información podemos dar a nivel de órdenes de compra. Vamos a abrir, por ejemplo, una orden de compra. ¿Y qué me interesa? Por ejemplo, el estado de la orden, el monto y el alcance. Entonces vamos a poner acá. Entonces, monto, alcance y estado de las órdenes de compra. ¿Listo? Entonces, voy a agregar diferentes instrucciones. ¿Listo? Vamos a darle crear y ya vamos viendo cómo lo vamos configurando. Entonces, por ahora la primera parte de la creación del agente, que es el comportamiento, como esa pequeña introducción de mi agente qué va a hacer. Ahora vamos a hacer algo súper importante, que es agregarle el conocimiento a la gente. Entonces, el conocimiento a la gente requiere que yo lo conecte con las bases de conocimiento que la gente va a utilizar. Entonces, Copilot de Studio tiene la posibilidad de conectarse a múltiples fuentes de conocimiento. Por ejemplo, yo puedo conectarlo a sitios web públicos. Entonces, no sé, puedo conectarlo a la página web de mi empresa para que él responda dudas sobre la página web. Puedo conectarlo, por ejemplo, a sitios de SharePoint, donde yo puedo tener diferentes documentos para que la gente responda con base en la información que está en esos documentos. Puedo conectarlo a Dataverse, puedo conectarlo a bases de datos de soluciones externas como por ejemplo Salesforce, ServiceNow, Azure SQL. Por ejemplo, puedo tener unos temas más avanzados como Oracle, SAP, ¿listo? Para poderlo agregar a Confluence de Jira, por ejemplo, para poderlo agregar a diferentes fuentes de conocimiento y que él pueda responder sobre eso. Entonces, en este caso vamos a agregarlo a Dataverse, ¿listo? Entonces seleccionamos Dataverse, él automáticamente me sugiere algo. Entonces lo que yo voy a hacer es buscar mis tablas que ya debimos haber creado, que son la proveedor. Entonces vamos a agregar proveedor. De hecho, creo que podemos agregar todas de una vez. Esperen, a ver, agregamos de una vez todas. Vamos a editar acá otra vez. Editemos fuentes y agreguemos de una vez todas. Entonces puedo agregarlo a la proveedor, la facturas y la orden de compra. Entonces son las tablas que construimos ayer. ¿Listo? Entonces, este origen de datos contiene información sobre los proveedores, órdenes de compra y facturas relacionadas. ¿Listo? Entonces vamos a darle guardar y de esta forma construimos un agente muy sencillo conectándolo a la información que estamos trabajando estructurada del database. ¿Listo? Entonces miren que de esta forma creamos conocimiento. Copilot Studio tiene muchas más capacidades. ¿Listo? Por ejemplo, tiene capacidad de automatización. Yo puedo crear acá flujos de automatización conectándome con Power Automate para que basado en ciertos momentos él ejecute un flujo. Por ejemplo, oye, yo puedo crear acá un flujo de creación de órdenes de compra.
y conectarme con el database y hacer la creación de una orden de compra o actualizarla. Puedo crear también diferentes temáticas. ¿Listo? Estas son temáticas. Por ejemplo, eh, vamos a ver acá. Por ejemplo, las temáticas al final lo que son es como una serie de flujos conversacionales que yo voy a ir guiando al usuario. Por ejemplo, cada vez que se ejecute el agente, él va a entrar a este tema y me va a decir, hola, soy tu asistente tal, un asistente ta, 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 ta. ¿Listo? Yo puedo acá agregarle otra cosa, unas preguntas, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué quieres buscar? Entonces, cosas así puedo hacerlo. Por ejemplo, en la temática de acá vamos a agregarle, vamos a ver acá, y vamos a agregarle algo que se llaman respuestas rápidas para yo poder orientar al usuario. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos proveedores cuántos proveedores hay aprobados? Es un ejemplo. Ah, perdón, acá lo siento. Un segundo, acá lo voy a agregar. Un segundo. Esto a veces me molesta ya. Respuesta rápida, ahora sí. Vamos a agregar entonces una respuesta rápida. Entonces, enviar mensaje, texto. Entonces, ¿cuántos proveedores hay en la solución? Hay. Hagámoslo así. Listo. Agreguemos otra, que sea, por ejemplo, ¿cuál es el monto máximo de órdenes de compra? ¿Listo? Y así puedo agregar unas respuestas rápidas para guiar al usuario sobre lo que podría preguntar. O también puedo hacer preguntas directamente personalizadas. Entonces vamos a ver un ejemplo. Ya tengo mi agente configurado de forma muy básica. Vamos a probarlo. Entonces acá donde dice probar agente, vamos a probarlo. Entonces miren que la acá me da mis dos preguntas a ver. Yo le quiero preguntar, oye, ¿cuántos proveedores hay? A ver. Recuerden que la precisión de estos agentes de Copilot se mide con las iteraciones. ¿Listo? Entre más iteraciones yo haga, pues más precisa va a ser la respuesta. Entonces, vamos a ver qué nos responde con este caso, pues que es un agente que acabamos de construir. Entonces, miren que me dice, el total de proveedores registrados es 17 proveedores. ¿Sí ven? Entonces acá, si yo voy y miro, pues debería tener 17 proveedores. Entonces, yo también podría preguntarles, por ejemplo, ¿cuántas órdenes de compra tiene el proveedor ITIS? Entonces miren que acá es donde empezamos también a aprovechar las capacidades de la IA generativa. Esto se llama IA generativa. Y la IA generativa nos permite, como su nombre lo dice, generar respuestas a partir de conocimiento, tanto estructurado como no estructurado, ¿listo? Para poder brindar soluciones rápidas y de forma muy eficiente. Entonces, vamos acá, está todavía pensando. Entonces miren que acá me dice el proveedor ITIS tiene un total de 3 órdenes de compra registradas. Y él me da acá la referencia que si yo voy, seguramente accedo directo a la aplicación, a las órdenes de compra. Y acá podría filtrar por ITIS, por ejemplo. Entonces tiene 3, miren. Entonces, esto es Copilot Studio.